Bienvenidos a Un Café con CEMEM, el videopodcast del Centro de Mediación Empresarial de Madrid, un espacio donde la mediación es la protagonista. Queremos que disfrutes de estas historias y reflexiones sobre cómo la mediación puede convertir las disputas y los desencuentros en acuerdos y en soluciones. Prepárate un café y acompáñanos en este viaje hacia una forma más humana y eficaz de resolver nuestras controversias. Hoy tengo la suerte de tener aquí en Un Café con CEMEM a Antonio Magraner, que es empresario, nacido en Valencia. Además, es secretario general de CEAGE, la Confederación de Jóvenes Empresarios, y secretario general de FIGE, la Federación de Jóvenes Empresarios Iberoamericana. Al mismo tiempo, es el presidente de ATA Madrid. Antonio, qué suerte tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Nada, al revés, Marlene, muchísimas gracias a vosotros y antes que nada te quiero dar gracias te quiero dar la enhorabuena por tu nuevo nombramiento como presidenta de Cianciar, ¿no? Que creo que ha sido recientemente. Así sí, es. Estoy muy contento, que ya hace muchos años que somos muy amigos, tienes una trayectoria que la verdad que es digna de elogio y es un orgullo para todos los que somos amigos tuyos y quería felicitarte. Muchas gracias de corazón. Yo ahora quería que la gente que nos está escuchando tuviera la oportunidad de conocerte un poco mejor, Antonio, porque lo que no saben muchos es que además de ser empresario, ¿no?, y tener todos esos roles tan importantes en estas instituciones, ¿no?, organizaciones relacionadas con el asociacionismo empresarial, tú eres abogado de formación. Entonces me gustaría que nos contaras qué te llevó a estudiar Derecho, pero luego realmente, ¿no?, a ser empresario. Sí, pues efectivamente yo soy abogado, además estoy colegiado como no ejerciente. La verdad me venía un poquito de cuna porque mi padre es notario. Estudié la carrera aquí en Madrid en el CEU. Siempre tuve claro que quería estudiar Derecho porque al final considero que te dediques o no te dediques al mundo de la abogacía, ya has estudiado o no hayas estudiado Derecho, cualquier persona en el mundo va a tener a lo largo de su vida relación, contacto, necesita nociones de Derecho. Como tenía un profesor en la universidad, desde que te levantas por la mañana y enciendes la luz y ya tienes un contrato jurídico con la empresa energética, pues así hasta todo. Me apasionó la carrera. Por mi personalidad un poco inquieta, tenía claro también que no quería ser notario. Sí que es verdad que generalmente hijos de notarios suelen por lo menos intentar opositar, pero mi padre también nunca me inculcó el que lo intentara. Me dejó que de manera libre eligiera un poquito mi camino y mi futuro. Acabé la carrera de Derecho y me fui un año a Londres a hacer un posgrado sobre mercados financieros y bursátiles. Y a partir de ahí, pues estoy hablando año 2009-2010, llegaban los años convulsos de la crisis económica tan dura que llegó en el 2008. Y poquito a poquito, pues al final la vida te va dirigiendo por unos derroteros y me centré más en el mundo empresarial. Pues acabé la carrera de Derecho, como te decía, aquí en el CEU San Pablo. Llegaba, pues estoy hablando de 2008-2009, la situación económica se estaba poniendo un poquito complicada a nivel mundial, en España un poco peor incluso de lo que ocurría en otras partes. Me fui a Londres, estuve haciendo un posgrado sobre mercados financieros y bursátiles, y cuando lo terminé, pues también los derroteros de la vida te van llevando por un camino o por otro y empecé a centrarme más en el mundo empresarial. Pero luego has estado viviendo en otros países también, ¿no? Sí, estuve viviendo 9 años en Estados Unidos, bueno, realmente a caballo entre Estados Unidos y Madrid. Por mi familia ha tenido una empresa en Estados Unidos, en Florida, pues prácticamente desde mediados de los años 80. Entonces también coincidió, mi padre pues hacía muchos viajes al año. Allí yo acababa de volver de Londres en el 2010, la situación en España, como os decía, estaba más complicada. Se empezó a centrar un poquito más en el negocio familiar en Estados Unidos, y lo que empecé como pues un viaje cada 3 meses, luego se convirtió en un viaje cada 2 meses, en un viaje cada mes, hasta que al final estuve viviendo allí, aunque siempre con una pata en Madrid, venía cada mes y medio, y prácticamente desde el 2010 hasta el 2019 estuve en esa situación. ¿Y qué te lleva a conectar con el mundo del asociacionismo? Empezaste en CEAGE, ¿no? Empecé en CEAGE, pues Cuéntanos un poco qué es CEAGE, para los que no lo sepan. CEAGE es la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Para que la gente lo entienda, vendríamos a ser como la COE joven. Estamos representados como confederación en toda España. Tenemos
AGEs en cada una de las provincias de España. Muchos de los territorios también, cada AGE provincial luego está bajo un AGE regional. Damos voz a más de 23.000 jóvenes empresarios en todo el país. Por joven empresario, ya no solo en España, sino a nivel global, se entiende hasta 41 años. Entonces, Eso te iba a preguntar. Sí, entonces lo que intentamos es ser el altavoz de este joven empresario en España, ayudándoles pues desde labores de networking, de facilitadores, de poder conectar con otras personas que a lo mejor están haciendo cosas parecidas a ellos, o simplemente darles apoyo pues a la hora de un joven que quiera lanzarse en el mundo empresarial o del emprendimiento con un proyecto, pues ayudarles desde lo más básico hasta también pues a buscarle financiación, que es uno de los grandes hándicaps o de las grandes piedras en el camino que se encuentran los jóvenes en España. ¿Y cuál es la conexión entre CAG y FIGE? Pues FIGE vendría a ser una organización supranacional, una CAG de CAGs, que está representada en todo lo que es el ámbito geopolítico iberoamericano. O sea, FIGE está formada por 18 asociaciones de jóvenes empresarios en Iberoamérica. Están España, Portugal y Andorra, y en Latinoamérica prácticamente las asociaciones de jóvenes empresarios de casi todos los países de habla hispana o portuguesa. O sea, desde México hasta Chile, Argentina, prácticamente todos los países de habla hispana o portuguesa están representados en FIGE, salvo excepciones, pues, por ejemplo, Cuba o Nicaragua, que por situaciones que todo el mundo conocemos, no hay jóvenes empresarios, pero es que no hay tejido empresarial, por desgracia, en esos países, o a lo mejor otros países que no han tenido una cultura del asociacionismo empresarial, y sí que estamos ayudándoles a crear estos movimientos de jóvenes empresarios para que se vayan incluyendo. Entonces, la diferencia es que CEAG es un ámbito de actuación nacional y FIGE es supranacional. Y a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención al principio, me acuerdo hablando contigo, es el grandísimo número de miembros que tiene FIGE. ¿Cuántos empresarios sois? Pues FIGE a día de hoy, activos, estaremos entre 80 y 100.000. Somos uno de los movimientos asociativos más, en cuanto a número, más grandes de Iberoamérica. Te digo la horquilla entre 80 y 100.000 porque también es verdad que al final dentro de FIGE no hay asociados directos, sino que asumimos los asociados de cada una de las asociaciones nacionales. Entonces, a lo mejor hay algún país que las auditorías internas pues a veces no las llevan al día o nos pasan datos de hace 3 o 4 años que hay que ir actualizando poco a poco, pero calculamos que estamos entre 80 y 100.000. Lo que pasa es que, como siempre digo, estos son los directos, pero de manera indirecta tenemos más de 500.000 de empresarios dentro del movimiento. La diferencia entre estos 80 o 100.000 a estos 500.000 vendría a ser, pues hablando pues una terminología universitaria o académica, como os decía, el joven empresario de manera global está instaurado hasta los 41 años. FIGE se crea en el 2008, entonces en estos 16 años que tiene ya la organización, ha habido gente que está dentro de FIGE de manera activa, ya no tiene 41 años, ha cumplido más de 41, vale. Y por decirlo de alguna manera serían nuestros alumnis. Vale. Por eso así la diferencia. Se ha entendido perfectamente. Y dentro de, o sea, el fin de FIGE, ¿cuál es exactamente? Pues FIGE es una organización sin ánimo de lucro, no tenemos presupuesto, o sea, se hace todo de manera filantrópica, los cargos no son remunerados, o sea, entonces el fin que tenemos, al final lo que buscamos o lo que intentamos es gente que dedicamos parte de nuestro tiempo, que en vez de dedicárselo pues a tu profesión, a tu trabajo, a tu empresa, a tu familia, de una manera filantrópica lo estás haciendo en una organización o con un sentido de intentar ayudar al joven, de que vea a través del emprendimiento, del empresariado, sobre todo en países latinoamericanos con situaciones más complicadas, que pueden tener una salida y que en un futuro, o sea, que a través del emprendimiento de la empresa pueden desarrollarse humanamente, personalmente y profesionalmente. O sea, que el emprendimiento y el empresariado dignifique a la persona. Entonces, lo que intentamos es conectar a personas que hablan el mismo idioma, ya no digo el mismo idioma en cuanto al español o al portugués, sino el mismo idioma en cuanto a objetivos de vida, a formas de hacer las cosas. Intentamos eso, facilitarles que puedan crecer
personal, profesional y humanamente. Y en ese crecimiento, ¿piensas que la mediación juega un rol importante para estos empresarios? ¿Cuál es tu conexión con la mediación, Antonio? Pues, y como estamos en confianza, mi conexión con la mediación es gracias a una persona que se llama Marlene Estevez, que yo creo que la conoces mucho, que es la primera persona que ya hace años me hablas de CIAR. De hecho, creo que uno de los primeros acuerdos que tiene FIGE, estando yo en FIGE, es con CIAR, lo firmamos... Con el Centro Iberoamericano. Sí, con el Centro Iberoamericano de Arbitraje. Lo firmamos bastante antes de pandemia. Me comentaste un poquito lo que era la mediación. Yo personalmente, más allá de haber oído por encima alguna cosa, no tenía información ni conocimiento me pareció interesantísimo, porque al final yo creo que es una de las mejores maneras de prevenir, de ser eficiente, y sobre todo al final un joven empresario, uno de los problemas principales que tiene es la falta de presupuesto, de economía o de financiación. Entonces muchas veces meterte en litigios conlleva una serie de cantidad de dinero tremenda que muchos jóvenes no pueden hacer frente a ello. Entonces yo creo que la mediación es un mecanismo totalmente maravilloso de prevención para poder evitar males mayores. Entonces soy un gran defensor de la mediación en todo ámbito, pero sobre todo hablando dentro del mundo del asociacionismo del joven empresario. Me consta además que habéis hecho muchas cosas en ese sentido en las cumbres empresariales, ¿no?, que tienen lugar de forma bianual, organizadas por la SEGIP, por CEIP, etcétera, y que desde allí, como jóvenes empresarios, habéis tratado y empujado también mucho el uso de la mediación y del arbitraje como fórmula para resolver los conflictos, ¿no? No sé si nos puedes hablar también un poco de estas cumbres para que entienda la gente lo que son. Y también la importancia que ha tenido que se pueda empujar desde todo el mundo empresarial, ¿no?, de jóvenes empresarios en Iberoamérica, todas estas cuestiones. Otra cosa es que termine de calar, ¿no?, que ahí luego me gustaría conocer tu opinión de por qué no termina de utilizarse esto, pero bueno. Pues efectivamente, bueno, las cumbres iberoamericanas, que son de manera bianual, es la mayor cumbre política que se realiza dentro del espacio geopolítico iberoamericano, son bianuales. Las organiza la Secretaría General Iberoamericana, tienen un contenido 100% político, son como decía, bianual. La última fue en noviembre en Cuenca, Ecuador, que tú estuviste presente. De hecho, tú ya creo que has venido ya a varias, y siempre con este mensaje de la mediación y del arbitraje. La próxima, en el 2026, va a ser en España, en Madrid. Creo que va a ser una cumbre importantísima, porque España no albergaba una cumbre desde el 2012, que se hizo en Cádiz, aprovechando, bueno, con reconocimiento de del 200 aniversario de la Constitución de Cádiz. Creo que hay una oportunidad muy buena ahí para seguir tejiendo empresarial y políticamente los lazos con Iberoamérica. Y desde hace unos años, además de bajo el paraguas de las cumbres iberoamericanas políticas, se realiza el Encuentro Empresarial Iberoamericano. El Encuentro Empresarial Iberoamericano lo organiza el Consejo de Empresarios Iberoamericanos junto a la SEGIB. El Consejo de Empresarios Iberoamericanos vendría a ser el FIGE Senior, donde están representadas todas las CEOs de Iberoamérica, y se hizo con la idea al final, pues, de que hoy en día vivimos en un mundo totalmente colaborativo. No tiene sentido que la política vaya por un lado, la empresa vaya por otro. Tiene que haber colaboraciones público-privadas, y qué mejor que en un entorno al más alto nivel político como son las cumbres, que los días previos hubiera un encuentro empresarial donde en 48 horas se reúnan las principales empresas o los principales empresarios de la región, tanto desde multinacionales, multilatinas, IBEX 35 y grandes empresas familiares. Está teniendo muchísimo éxito. La verdad que aquí CEIB está haciendo una labor impresionante en la figura de su secretario permanente, de Narciso Casado, que para mí es uno de las alma mater de que estos encuentros tengan el éxito que están teniendo. Por supuesto, también con el apoyo de la COE y de su presidente, de Antonio Garamendi, que también es un ferviente defensor del mundo iberoamericano y de estos encuentros empresariales y de esta unión de las empresas iberoamericanas. Y desde hace 3-4 cumbres, creo que desde la de Andorra, que tú ya participaste, sí que se ha metido como una de las patas importantes la mediación y el arbitraje. O sea, que las empresas sepan que existe una herramienta importantísima, que es esta mediación, este arbitraje, que puede servir para
como decía previamente, evitar males mayores sí que es una herramienta totalmente útil. Y respondiendo a tu pregunta de por qué no está calando, yo creo que sí que está calando, pero como todo en la vida, es un proceso. Es un proceso, y para mí todo lo bueno en la vida se cocina a fuego lento. Entonces yo creo que lo estés haciendo muy bien, se está cocinando a fuego lento, es una cuestión de pedagogía. Tú al final lo que estás intentando es cambiar 200 o 300 años de hacer empresa a nivel litigios o a nivel derecho o a nivel jurídico y transformando una cosa totalmente novedosa. Entonces yo creo que hay un proceso de pedagogía y de fuego lento que lo estás haciendo maravillosamente, pero vamos, el resultado que a lo mejor tuvimos en la cumbre de Andorra del 2021, con la que hemos tenido ahora en Cuenca, tú habrás visto que cada vez la gente te pregunta más si hay un mayor conocimiento y recepción con esto. Porque la realidad es que esto en Estados Unidos es una realidad, valga la redundancia, se utiliza mucho, ¿no? La mediación, esto cala, costó, nos cuentan los expertos, ¿no?, americanos, pero al final llegó a calar. Yo por eso creo que en el mundo iberoamericano esto, soy optimista, ¿no?, acabará sucediendo y es un gusto, ¿no?, contar con personas como tú desde el ámbito empresarial, porque al final sois los que nos tenéis que ayudar a empujar que esto se convierta en una realidad, ¿no?, evangelizando. Es mucho más potente cuando lo escuchas de alguien que no está, no necesariamente del sector, ¿no?, ese boca a boca es fundamental para generar esa credibilidad. Por eso el que los empresarios, ¿no?, estéis jóvenes y no jóvenes, realmente pues alineados con este propósito, para nosotros es fundamental. Por eso, de verdad, gracias en este sentido. Pues mira, que te quiero, con lo que me estabas comentando ahora y escuchando, me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Al final, sí que es verdad, más como te decía, yo he vivido 9 años en Estados Unidos. En Estados Unidos sí que nos llevan bastante ventaja respecto a la mediación, pero al final a mí la experiencia me ha demostrado que lo que funciona en Estados Unidos tarde o temprano llega aquí y acaba funcionando. Y creo, y en esto y quiero lanzar un mensaje positivo, creo que la mediación va a tener aún más éxito en el mundo latino, en el mundo hispano, en el iberoamericano, que en el americano, por una cuestión. Pues en el americano, en el mundo anglosajón, la gente lo adopta por un tema de practicidad. O sea, al final el americano es el tío más práctico del mundo. O sea, interesa o no interesa, me ahorro dinero, no me ahorro dinero, me ahorro tiempo, no me ahorro tiempo, y no busca nada más, pero ni empatiza ni nada. Pero el latino somos mucho más familiares y somos mucho más empáticos. Entonces, yo creo que la mediación, una de las herramientas, uno de los pilares fundamentales de la mediación es la empatía. O sea, tú al final vas a hacer la mediación también muchas veces por empatía. El americano lo hace desde un punto de vista económico puro y duro. Tal cual. El latino es mucho más empático. Entonces, cuando el latino vaya conociendo el tema de la mediación, se va a dar cuenta de que es muchísimo mejor que irte a una confrontación. Entonces, yo creo que, pues es muy buen punto, que va a tener éxito. El que has sacado, no lo había visto desde ese ángulo. Y ya para ir terminando, Antonio, me gustaría que compartieras con nosotros un sueño, ¿no? ¿Cuál es tu siguiente sueño? Ya has conseguido muchísimas cosas. ¿Cuál es tu siguiente reto? ¿Pero a nivel personal o...? Lo que tú quieras, hasta donde tú quieras. Yo sé que te gusta también mucho hablar de la diferencia entre empresario y emprendedor. Puede venir por ahí el reto, puede que sea un reto personal que quieras compartir con nosotros. No, la verdad, pues hablando de el siguiente, pues uno de los grandes retos o sueños que tengo es dentro de la polarización que estamos viviendo en todo sentido, también se está viviendo una polarización tremenda con el empresario. O sea, al final el empresario lo vemos muchas veces con ataques que se sufren día a día. Hay grandes empresarios en España por un sector de la política que yo creo es totalmente infundado, y la única forma, el único porqué o motivación que tienen de hacerlo es por dividir y por dividir y por dividir. Y yo creo que al final uno de mis sueños es que se den cuenta que al final el empresario, el fin último de un empresario y una empresa es ganar dinero, pero que el empresario es quien hace la mayor política social en un país, porque no hay política social más importante en un país que generar puestos de trabajo. Porque al final el trabajo es lo que dignifica a la persona, lo que le permite que una persona prospere personal, humanamente, profesionalmente, que sea libre, que se independice, que tenga una familia. Entonces, pues mi sueño es, empezando por el mismo empresario, que nos creamos de que la labor que hacemos en un país es totalmente esencial, que no pueden haber países sin empresas, igual que no pueden haber empresas sin países fuertes, sin un sistema jurídico
estable, y yo creo que acabar esa polarización o ese ataque muchas veces infundado al empresario creo que sería un sueño bonito. Y a nivel personal, pues, o sea, poder seguir avanzando e intentando ayudar en la medida de lo que pueda a jóvenes con un talento impresionante, ya no solo en España, sino en Iberoamérica, porque somos una región, no somos conscientes del talento que hay, que es brutal, y muchas veces no les damos la oportunidad que desarrollen el talento en nuestros países y se tienen que ir fuera a hacerlo. Tenemos y hay que una fuga de empujar. talento tremenda que yo creo que es una pena. Que empujar eso y ser conscientes, creérnoslo. Totalmente de acuerdo, pues me encantan tus dos sueños. Y ya para terminar, ¿con quién te gustaría que me tomaras el siguiente café? A ver, tirando muy alto, porque creo que la mediación le va a venir de maravilla, y me consta por gente que conozco que lo conoce mucho. Sería maravilloso que te tomes un café con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Le conoces? Pero como a corto plazo lo veo complicado. Bueno, quién sabe, ¿eh? Como a corto plazo lo veo complicado. A una persona que quiero mucho, que a mí personalmente me ha apoyado mucho, a los jóvenes empresarios les ha apoyado y les apoya muchísimo. De hecho, es nuestro presidente de honor de CEAGE, que también me consta que tienes mucha relación con él, que es Antonio Garamendi, que la verdad que hace una labor fundamental en defensa del empresariado en España, y en un momento que le ha tocado vivir muy convulsos y muy difíciles, con pandemias, con guerras, con polarizaciones y con divisiones en la sociedad tremendas, y creo que está haciendo una gran labor. Pues nada, voy a hacer todo lo posible para conseguirlo. Muchas gracias, Antonio, de verdad, a vosotros, por compartir este rato. Gracias. A vosotros. Gracias.